tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la Constitución española, como garante que lo es de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político de nuestra nación. Que no se olviden de esto, del pluralismo político. Bueno, nuestra Carta Magna, que fue aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso, de los diputados, por supuesto, y del Senado. Esto fue el 31 de octubre de 1978, siendo ratificada mayoritariamente por los españoles en referéndum el 6 de diciembre, sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de ese mismo año, o sea, 1978. Bueno, la Constitución española, como todos sabemos, o deberíamos de saber, es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y ahí están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de nuestro país, además de establecer un sistema de división de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que no está tan claro esto, pero bueno. En el programa de hoy hablaremos de si nuestra Constitución y por ende los españoles estamos protegidos ante los desmanes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios parlamentarios, que no nos olvidemos que son los comunistas de Podemos, los independentistas de Esquerra y los filoetarras de Bildu. Todos, incluido Sánchez, quieren romper la unidad de España. También comentaremos sobre la reforma de la Constitución, que por supuesto pues es viable, ¿cómo no? De hecho, ya se ha reformado un par de veces, pero eso sí, siempre que se haga como está recogido en la Carta Magna. Y además hablaremos de la decisión del Tribunal Constitucional, que no olvidemos es quien garantiza el cumplimiento de la Constitución, de aceptar las medidas cautelarísimas pedidas por el Partido Popular, con el fin de paralizar la reforma de esta institución que Pedro Sánchez quería llevar a cabo por la puerta de atrás, sin debate parlamentario. En fin, un despropósito. Ahora lo comentamos con detalle. Bueno, pues para hablar de la Constitución española, del Tribunal Constitucional y del trascendente momento político que estamos viviendo, me acompañan pues uno de los más prestigiosos juristas que tenemos en España, que ustedes lo conocen, siempre lo llamamos cuando hay asuntos jurídicos muy importantes que tratar, como es el caso de ahora. Él es Ramón Cubián. Ramón, muy bienvenido a nuestro programa, a nuestro punto de encuentro una vez más, y gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Mabel, por tus exageradas palabras respecto de mí y acertadísimas palabras de introducción que has hecho respecto de la Constitución. Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra Constitución, porque yo estoy muy preocupada, porque es que la percepción que tenemos muchos es que quieren hacer modificaciones, igual que han intentado con el Constitucional, y lo intentarán con el Consejo General del Poder Judicial, pero es que también quieren por la puerta de atrás, o es lo que yo percibo, cambiar la Constitución, y eso me preocupa y mucho. ¿Estamos indefensos ante esto o la Constitución nos tiene protegidos? Vamos a ver, la Constitución efectivamente, además, como muy bien decías al principio, es el instrumento garante de la libertad y del Estado de Derecho. Y la Constitución tiene que ser intocable, es decir, que además la propia Constitución empieza diciendo que España es un Estado social y democrático de derecho, y acaba el título preliminar, es decir, en las definiciones de lo que es el Estado, diciendo que en España todos estamos sometidos a la propia Constitución y al ordenamiento jurídico que ella dimana. Y cuando se hace la Constitución hay una serie de leyes orgánicas que desarrollan, digamos, los aspectos fundamentales del Estado. Entre ellos están, lo digo por la actualidad política ahora, pues tanto el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, y en ambos casos se establece además como garantía de la propia Constitución que se tienen que adoptar acuerdos por mayorías cualificadas del Congreso y del Senado. ¿Por qué? Precisamente para que no estén al albur de un grupo de gobierno, es decir, para provocar precisamente que tienen que ser decisiones consensuadas por los principales grupos de las cámaras. Es decir, que cuando se habla de 3/5 no es una cifra hecha al azar, es porque se está diciendo que tiene que tener una estabilidad democrática que no esté al albur del designio de un gobierno, de un partido de gobierno, sino que lo que es trascendente debe ser tomado entre todos. Y es cierto que hay veces que pues, no se toman decisiones o llevamos años sin renovar el Tribunal Constitucional, pero es mejor mantener un Tribunal Constitucional o un Consejo General del Poder Judicial prorrogado en el tiempo, pero nombrado con garantías, que renovado sin tiempo y sin garantías.
lógicamente. O sea, no es lo mismo que con el apoyo de ese 3/5 de las cámaras se haya podido hacer la modificación, que no, que quieran cambiar el sistema de elección, llevarlo a una elección simple para poderlo elegir y manipular a su antojo cualquier político. En este caso, Pedro Sánchez y su gente. Pero además lo más preocupante de esto es las consecuencias o las reacciones a lo que está pasando. Ahí va yo. ¿Qué consecuencias tiene o puede tener el modificar así alegremente? Bueno, vamos a decir primero cuál era el objetivo, es decir, porque Sí. es que es evidente que resulta que lo que quieren hacer es, o lo que han querido hacer es vía, y todavía quieren, vía enmienda adicional, es decir, en el Código Penal, aprovechando ya una aberración, que ya era en sí misma una aberración, que es la reforma del Código Penal a la carta para suprimir el delito de sedición y abaratar la malversación, pues aprovechan para meter por la puerta de atrás una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Y esto no es baladí, o sea, lo que están diciendo es que quieren nombrar 2 miembros nuevos del Tribunal Constitucional, personas del Gobierno, para alterar las mayorías de la Constitución. Es decir, como no van a asumir la reforma de la Constitución por los cauces que prevé la propia Constitución, quieren hacernos una reforma por la puerta de atrás, como tantas cosas está haciendo este gobierno por la puerta de atrás, para cambiar a los intérpretes de la norma fundamental. Es decir, para que se interprete en sentido favorable al gobierno, en un sentido partidista, en la Constitución. Eso es gravísimo. Eso no ocurre en ninguna democracia homologada occidental. Es gravísimo. Claro, claro. ¿Dónde ocurre? Pues en las democracias que dicen democracias, las chavistas, las bananeras. Si claro. eso son democracias, sí, allí ocurre, pero eso no son democracias. Claro, bueno, que dice, por eso digo que dicen ellos que son democracias. De todas formas, ¿podría llegar a pasarnos como en Venezuela, que empezaron con pequeñas reformas que luego iban introduciendo, luego cambian la Constitución para luego perpetuarse? ¿Podría llegar a pasar aquí? Porque a mí no me sirve esto de que me dicen algunos cuando lo comento, no, aquí no, porque está Europa. Europa está mirando para otro lado con todo lo que está pasando en España. Absolutamente, pero es que esto es la historia de Europa realmente, que Europa cada vez que ha habido un problema político trascendente ha mirado siempre para otro lado y en la historia está que incluso cuando hemos tenido problemas graves en Europa han tenido que venir de fuera para sacarnos las castañas del fuego. Pero a tu pregunta, es evidente que lo que se pretende es acabar con la división de poderes, es acabar con la supeditación del Estado al derecho, es decir, que en definitiva es acabar con la garantía de la libertad y de la democracia. Si la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se rompe, hemos acabado con nuestro sistema democrático, hemos acabado absolutamente. No sé si será como en Venezuela, pero la hoja de ruta es evidentemente esa. Es decir, que primero se utiliza el poder legislativo absolutamente a favor del gobierno, absolutamente, y se dice vamos a modificar los delitos en favor del delincuente porque el delincuente resulta que es el que apoya al gobierno. Lo que ha pasado Eso es lo que estaba pasando. con los catalanes. Y ya con los nacionalistas catalanes. Con los independentistas. Con los independentistas. Con los independentistas y con los bilduetarras. Es que uno... No, es que hay muchos catalanes que abrazan la Constitución, por supuesto. Gracias a Dios. Ha sido un lapsus mío. Pero además de esa aberración han ido a una mayor. Es decir, como esto puede tener vicio de constitucionalidad, y podríamos hablar mucho del procedimiento que han seguido para obviar informes y demás que utilizan los grupos parlamentarios y no al gobierno, por eso decía que mezclan una cosa con otra, pero es que es gravísimo lo que se pretende. Es gravísimo que sin informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del propio Tribunal Constitucional, sin ningún informe y en contra del informe de los letrados de las Cortes que decían que esas adiciones no guardaban relación con el objeto de la reforma y que por tanto no deberían estar ahí. Es que lo han dicho los propios letrados de las cámaras. Es que no estamos diciendo que lo haya dicho el Partido Popular, Vox o quien sea, no. Lo han dicho los letrados de las cámaras. Y siguen adelante. ¿Te da igual? Absolutamente.
¿Y qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Que dicen, es que es algo inaudito, ¿no? Es que es inaudito lo que está pasando. Efectivamente. Quiero decir, si hay un delito nuevo, es inaudita la reacción contra el delincuente, claro, porque nunca se había cometido una tropelía así, como la que se pretende hacer ahora. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Dice que evidentemente no se ha pronunciado de fondo, solo ha adoptado unas medidas cautelarísimas que existen en el procedimiento. Esto no es el procedimiento de las medidas cautelarísimas, no se lo ha inventado el Tribunal, no se lo ha inventado el recurrente Partido Popular. Estaba dentro de las propias garantías de la ley del Tribunal Constitucional. Claro. Por tanto, es algo que prevé nuestro Estado de Derecho. Y a esto resulta que nos responden el presidente del Gobierno con veladas amenazas y los presidentes de las cámaras, especialmente el presidente del Senado, unas respuestas absolutamente fuera de lugar, porque además conculcan el respeto institucional a la división de poderes. Es decir, claro, es que eso era lo que yo iba a decir. Iba a poner sobre la mesa para comentarlo. Vamos a ver. Yo he visto, como hemos visto todos los españoles, como inmediatamente del fallo del Constitucional, diciendo que se paralice, que si quieren hacer reformas, que lo hagan por los cauces legales, claro, que vayan y lo lleven al Congreso y al Senado, claro, y haya un debate parlamentario. Bueno, pues tanto la señora Batet, esta Meritxell Batet, como Underhill, que son los presidentes del Congreso y del Senado, o sea, pero ellos hablaban en nombre de quién, salieron ellos a hacer las declaraciones institucionales como si fueran el gobierno, pero señores, no les corresponde, ¿verdad? No les corresponde. La posición del presidente, los presidentes de las cámaras deben de mantener, y así está establecido en los propios reglamentos, deben mantener una neutralidad absoluta respecto del contenido de los debates, limitándose su función a velar por el cumplimiento del reglamento y el cumplimiento de los derechos de todos los intervinientes. De hecho, en nuestra historia democrática, y voy a decir con distintos presidentes del Congreso, hemos visto en debates, digo, de distintos partidos, como en algún caso llamaban la atención a miembros de su propio partido. ¿Por qué? Porque están en una función institucional de árbitros. El árbitro no va con nadie y el árbitro no puede pronunciarse en favor de una u otra medida. Lo único que tendrían que haber hecho es decir que acataban, que parecía que iban a empezar diciendo esto y luego especialmente el señor terminaron Gil, diciéndolo. Que acataban la decisión del tribunal, punto. Claro. No, pero previo a decir que acataban la decisión del tribunal, dicen que no están de acuerdo, que veremos a ver las consecuencias, pero ¿cómo que las consecuencias? Es que nos están amenazando los ciudadanos. Y luego los de Podemos diciendo poco menos que vamos a saltar las calles, que hay que desobedecer al Constitucional, pero ¿quién se han creído estos individuos? Podemos que son? a mí Podemos no me Salió Echenique, se podía haber ido a Argentina a celebrar el triunfo de su selección. A mí selección. Podemos no me sorprende. Podemos son lo que son. Podemos es un partido antisistema, es un partido chavista, es un partido comunista, es un partido que defiende las mayores satrapías del mundo, la de Corea del Norte, la de Venezuela. Es decir, Podemos es lo que es. Podemos ya decía que iba a rodear el Congreso. Podemos ya decía que iba a ir al Congreso a reventar el Congreso. Es decir, que utiliza las instituciones, pero voy a decir, dentro de todo esto, que Podemos no nos sorprende, porque no nos engaña. El problema más grave que tenemos es que tenemos un presidente del gobierno y tenemos unos presidentes de cámaras que están jugando precisamente al juego de Podemos y, ojo, y al juego de Bildu y al juego de Esquerra Republicana de Cataluña y al juego de Junts pel Canvi o para lo que quieran cambiar. Quiero decir que ese es el mayor problema que tenemos. A mí no me sorprende, no me engaña el que me dice lo que es. Sí, como me engaña el que me dice lo contrario de lo que hace. Otro que dice lo que es Rufián, que está diciendo permanentemente, no, pero ¿qué dice Pedro Sánchez? Si tenemos firmados acuerdos, si hemos firmado en enero de 2020, hemos firmado que se va a hacer un referéndum. Pero o sea, va de cara, él dice barbaridades, bueno, pero sí, no tengo calificativo para él, pero sí que es verdad que él dice que todo lo que dice es verdad. Pero eso mismo pasó ya en otra ocasión con Bildu, que dijo el presidente del gobierno que no había, el señor Sánchez, que no había ningún pacto con ellos, y llegó el señor Otegi y lo enseñó en papel, firmado. En fin, volviendo a la cuestión, efectivamente, si modificar la Constitución es lícito, aunque no nos gustara. Yo recuerdo un debate de hace ya muchos años, cuando los famosos GAL,
que el gobierno de González estaba detrás de ello, como se pudo comprobar, que el problema no es si nos parece bien o mal que a un terrorista se le pueda condenar a muerte. Es que eso se puede hacer modificando la Constitución y el Código Penal. La Constitución deja abolida la pena de muerte, pues se puede modificar la Constitución. Lo que no se puede hacer es bordear la Constitución. Y es lo mismo que está pasando ahora. Incluso sería una aberración, se podría decir que se modifica el título preliminar de la Constitución para que España ya no sea un Estado democrático de derecho o para que no esté, como dice el artículo 9, supeditado todo el Estado a la Constitución y al ordenamiento jurídico. ¿Se podría? Sí. ¿Cómo? Con la vía de modificación que prevé la propia Constitución, y luego haciendo que es la del 168. Claro, luego haciendo, disolviendo las cámaras y haciendo una selección. Ah, amigo, pero es que ahí nos encontramos con un problema y es que a lo mejor no repiten. No, pero más aún. Entre otras cosas. Es que además no alcanzan, porque para esa modificación hace falta que se apruebe por 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. Después, disolverse las cámaras, elecciones, otra vez 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado y luego referéndum. Quiero decir que no alcanzan a los 2/3. ¿Y qué están haciendo? Como no alcanzamos a hacerlo legalmente, lo hacemos de forma ilegal. ¿Y qué consecuencias puede tener la situación en la que ahora mismo nos encontramos? Ahora, ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer el Constitucional? De momento ha paralizado. De momento lo que ha tomado son unas medidas cautelarísimas. Que es que paraliza la votación en el Senado del trámite que quería hacer. Y ahora después... Las medidas cautelares, por su propia definición, son cautelas que toman los tribunales y que lo que impiden es hacer algo que, con carácter previo, porque si no se toma esa medida, cuando se resuelva el recurso a lo mejor no sirve para nada. Claro. Por tanto, las cautelares pueden ser previas, coetáneas. Estas son las previas, que son las cautelarísimas que llaman. Entonces, ahora efectivamente, pues lo que paraliza es las enmiendas adicionales que modificaban el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo único que ha paralizado. Es decir, que parece que estamos... yo creo que todos los que creemos en el Estado de Derecho, gente de derechas y de izquierdas, quiero decir, y en el entorno, quiero decir que en el mundo jurídico es aplastante la mayoría de juristas que estamos por la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Quiero decir que no es verdad que a la gente de izquierdas esto le haya molestado, no. A la gran mayoría de juristas de todas las sensibilidades políticas, a la gran mayoría, y hay prestigiosos exministros de gobiernos socialistas de la época de González y demás, pues nos parece que la pretensión era una aberración. Pues bueno, ahora parece que estamos satisfechos con eso, pero lo que queda no deja de ser una aberración también democrática menor, que es que sigue adelante la reforma del Código Penal para suprimir la sedición y rebajar la malversación, es decir, para abaratar y regalar la posibilidad de referéndum legal o ilegal en Cataluña. Pero eso es reversible. Eso es reversible, efectivamente. No, es reversible, y sin embargo, modificando otra vez el Código Penal. Claro, pero es, digamos, menos complicado para entenderlo, así en un tema coloquial. Es menos complicado revertir esto, que Feijóo de hecho ha dicho que el día que él sea presidente del gobierno lo va a revertir para que los delitos sigan siendo delitos. Pero, sin embargo, lo que pretendían hacer, cambiando las mayorías, si no se llega a paralizar, pues el recurso se puede tirar un año o lo que haga falta, y entonces ya es muy complicado. No, vamos a ver, efectivamente... Es más complicado. No hay nada irreversible, nada. Otra cosa es que con los instrumentos que están haciendo ahora, o lo que pretendían, iban a complicar mucho la reversibilidad. Me explico. Si mañana, ¿qué es lo que estaban haciendo? Poner a políticos del gobierno en el Tribunal Constitucional, y voy a decir entre paréntesis que ni siquiera con prestigio jurídico. Es decir, que ¿dónde ha quedado cuando los miembros del Tribunal Constitucional eran prestigiosos juristas, catedráticos de Derecho Penal, de Derecho Constitucional? Gente, yo recuerdo Jiménez de Parga, que fue profesor mío de Derecho Político en la universidad, hace ya más años de los que me gustaría recordar, pues fue presidente del Tribunal Constitucional. Y era un hombre que no era, al final, ni de izquierdas ni de derechas, cuando estaban defendiendo a la propia Constitución. ¿Qué pretenden ahora? Ya que no modificamos la Constitución,
modificamos el órgano que se encarga de proteger, de garantizar la propia Constitución. Es decir, no modificamos la Constitución, pero no vamos a permitir su aplicación. Eso es lo que estaban haciendo. Y eso es destruir las bases del Estado de Derecho. Sin duda. Entonces ahora queda resolver el recurso. Porque el Partido Popular ha presentado un recurso donde pide las cautelarísimas, pero hay un recurso de inconstitucionalidad y ahora hay que resolverlo. Efectivamente. Pero previo a resolverlo hay que cambiar, se van a cambiar los miembros del... Estos son las adicionales que de momento han dejado paralizadas. Digo de momento, han dejado paralizadas. Pero el recurso, que yo no dudo, que yo no tengo ninguna duda, me puedo equivocar porque estoy especulando, pero no tengo ninguna duda de que va a prosperar en su fondo, porque además hay jurisprudencia constitucional ya consolidada en cuestiones que siempre han sido menores, pero el procedimiento es el mismo, que las enmiendas adicionales, las enmiendas en cualquiera de los casos a un texto legal, deben tener relación con el propio texto legal. Es decir, que es una argucia parlamentaria utilizar enmiendas a un texto para modificar otros textos si no tienen relación. Hay veces que sí tienen relación, claro está. Si se modifica el Código Civil, pues puede tener efectos sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, claro está. Si se modifican procedimientos, pues pueden tener relación. En este caso ninguna. En este caso ninguna. ¿Y qué puede hacer o qué pensamos que va a hacer el gobierno? Porque ya el presidente del gobierno ya nos ha dicho que va a tomar todas las medidas que tenga a su alcance, que no, esto no se para aquí. ¿Qué puede hacer que no perjudique más? Cabe intuirlo, no será tan rápido, pero yo voy a decir, sí, yo creo que impulsará una modificación directa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, lo va a impulsar, lo hará vía propuesta de grupo parlamentario, vía proyecto del Gobierno, en cualquiera de los casos lo impulsará de forma autónoma, y la medida cautelarísima que ha aprobado ahora el Tribunal Constitucional pues devendrá inoperativa porque será un propio procedimiento y lo hará, lo va a intentar hacer. ¿Y tiene mayoría suficiente en la Cámara para poderlo? Y sí, porque lo que va a hacer es aprobar una ley orgánica, que para aprobar una ley orgánica basta la mayoría absoluta del propio Congreso para impulsarla, y del Senado, lógicamente. O sea, ¿tenemos un problema? Tenemos un problema. La, entre comillas, esperanza que tenemos es que el panorama electoral español, que prevé que de aquí a un año tendremos elecciones generales, pues hará que probablemente, si se lleva por la vía ordinaria, me imagino que lo llevará de nuevo como propuesta de grupos parlamentarios, pues probablemente se quede sin tiempo, y digo solo probablemente porque cuando quieren aceleran, probablemente se queden sin tiempo para hacerlo por la puerta de delante. Pretendían hacerlo por la puerta de atrás, que es lo que ha parado el Constitucional, pero probablemente se queden sin tiempo para hacerlo por la puerta de atrás. Y me sorprende, era una ironía, que no lo haya hecho por decreto ley, que tanto le gusta, porque es que está legislando por decreto. Sí, pero es que estamos hablando de leyes por eso orgánicas. He dicho que era una ironía, porque si hubiera podido, bueno, vamos. Es que como no podía, ha hecho esto que era mucho más gordo, es decir, ya que su único amparo era que como el Código Penal es también una ley orgánica, pues que lo modificaba vía ley orgánica, que además hace que esto es inaudito, es decir, que esto es lo inaudito. Todo esto es inaudito hasta el simple hecho de que se modifique una ley orgánica, que lo hace el Gobierno y que se utilice el impulso del grupo parlamentario y no del Gobierno, y que se hace para obviar precisamente los informes del Consejo de Estado, del propio Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Todo eso es inaudito. Pero voy a decir que estaba dentro de las reglas del juego. Si deciden hacerlo por esa vía, yo tendría que decir, como jurista, está dentro de las reglas del juego. Es inaudito, pero está dentro de las reglas del juego. Lo que no está dentro de las reglas del juego es utilizarlo para colateralmente y sin ninguna vinculación tratar ya de modificar el Tribunal Constitucional para tener un órgano a la carta al servicio del Gobierno.
Pero es que eso es muy habitual en este gobierno, que ya lleva una reforma de lo que quiera que sea e introduce algo que no tiene nada que ver y que yo, por supuesto que no soy jurista, pero que voy leyendo y en teoría esto de, o sea, si tú presentas una modificación de una ley o cualquier otra cuestión jurídica, lo que no puedes es aprovechar el tirón y meter una cosa que es que no tiene nada que ver. Pero esto lo están haciendo permanentemente y les está saliendo. Fíjate ¿Por qué? que cuando se ha judicializado, esto es algo que ha pasado muchas veces, muchas veces. Quiero decir, todos sabemos que cuando llegan las leyes de presupuestos generales del Estado, pues se aprovecha por disposiciones adicionales para modificar otra serie de cosas. Es una zona gris la de determinar hasta dónde hay vinculación y desde dónde no hay vinculación con la norma base que se está tramitando. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pero el Tribunal Constitucional, efectivamente, es lo que ha pasado. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en repetidas ocasiones que no es dado vía enmienda, y mucho menos una enmienda adicional, modificar otras normas sin vinculación. Y en este caso concreto, insisto en lo que decía antes, es que los letrados de las cámaras apercibieron de ello. Ya. Es decir, que es que ya que no se han pedido informes, los propios letrados del Congreso y del Senado, los letrados de las Cortes, informaron que ese procedimiento no era adecuado, pero es que les da igual. ¿Les da igual? Les da igual. Y eso ha formado parte del sustento de las medidas cautelarísimas. Por último, porque estamos ya sin tiempo, es que hoy el tema, madre mía, es que nos falta tiempo. ¿Europa podría hacer o decir o hacer, decir algo y hacer si fuera posible? ¿Puede hacer algo Europa? Muy limitado. Es decir, Europa no puede intervenir en estos procedimientos españoles. Fíjate que, digamos que nuestro ordenamiento jurídico, digamos el cotidiano, en un 80% está coordinado con Europa. Es decir, que cuando aquí tenemos la contratación mercantil está coordinada con Europa, pero las estructuras propias de cada Estado, su forma constitucional, Europa no se mete. Cada Estado tiene su forma constitucional. Sí es cierto que es requisito indispensable para ser miembro de la Unión Europea el funcionamiento democrático de los Estados. Y el de España amenaza con dejar de serlo. Es decir, si España rompiera constitucionalmente el Estado de Derecho y la supeditación al derecho, es decir, a la Constitución, al ordenamiento jurídico, ¿sería motivo? Sí, pero como estos lo que están haciendo es hacerlo por la puerta de atrás, como no cambian la norma, sino cambian solo la aplicación de la norma o la manipulación de la aplicación de la norma, pues es muy difícil que Europa se meta en ello. Muy difícil. Bueno, Ramón, es que no tengo tiempo para más, nos hemos comido ya todo el tiempo y tendremos que seguir hablando de esto, porque es un tema demasiado importante para ya pasarlo así por alto. Hoy es una pincelada de lo que está sucediendo por el momento que estamos viviendo, pero tenemos que hablar con mucho más detalle de todas estas cuestiones que nos afectan a todos los españoles. Este es el mayor atraco al Estado de Derecho que se ha querido perpetrar en España por un gobierno. Es casi, por la puerta de atrás, como decía antes, casi tan grave como el asalto a las Cortes del coronel Tejero. Casi tan grave como eso. Con un matiz, el coronel Tejero no estaba en el gobierno y estos están en el gobierno. Pues he hecho, desde un gobierno. O sea, y mira que aquello fue gravísimo, gravísimo, que podían haberse cargado la democracia de España. Y me atrevo a decir que es más grave que la declaración unilateral de independencia del gobierno catalán y del Parlamento catalán del 2018, si no recuerdo mal. Esto es más grave que aquello. Sin duda, por eso la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dicho: a mí no me va a pasar como a Forcadell, que luego me imputan. No, que yo lo acepto, estoy en desacuerdo con todo esto, es un despropósito esto, pero lo acepto. Aquello fue una aberración, un delito incluso, pero que el Estado de Derecho actuó frente a ello. Y esto es quitar las armas del Estado de Derecho para actuar contra ello. En fin, Ramón, que gracias, que no puedo extenderme ni un segundo más. Muchas gracias. Ya saben ustedes que Ramón Cubián es jurista y, como les decía, por mucho que él diga que no, de los más prestigiosos que tenemos en España y conocedor como pocos de este tema que hoy teníamos aquí sobre la mesa.
Gracias también, bueno, de nuevo Ramón, y de ustedes ya me despido, porque es que no tengo tiempo para más, ya estoy hasta nerviosa. Les agradezco mucho que estén ahí, ya saben que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido, y que un saludo, volvemos pronto.